vamos a soñar, vamos a hacer. Queremos promover el desarrollo sostenible y elevarlo hasta hacer cumbre. La economía circular está alrededor. Busca los círculos. Los días 4 y 5 de noviembre se celebrará en Algeciras el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible, tercer simposio de Ingeniería Energética y Sostenible. La economía circular está en todo. Queremos promover a través del pensamiento holístico la innovación y la internacionalización y necesitamos la pieza que nos falta. Tu asistencia. Conéctate para ser el cambio que quieres ver en el mundo. Te esperamos vía streaming el 4 y 5 de noviembre. Organizado por la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras y la Universidad de Cádiz. Colabora Asociación Amigos de la Ciencia y el Instituto Geológico Británico. Sé una semilla del cambio. Pues vamos a pasar a la siguiente ponencia. Voy a presentar a María José Foncubierta. María José es profesora de ADE aquí en la Universidad de Cádiz. Ella es responsable del grupo de investigación CJ058 PAIDI, Cátedra de Estudios Jurídicos y Económicos del Campo de Gibraltar, Francisco Tomás y Valiente, de la propia UCA. Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED, compagina su labor docente y de gestión con la investigación en desarrollo profesional continuo y capital intelectual en equipos de investigación, tanto nacionales como internacionales. Ha participado en proyectos de adaptación al espacio europeo de educación superior en el Campus Bahía de Algeciras. Ha publicado artículos en revistas especializadas indexadas, todas ellas integradas en las principales bases de datos. Algunos de ellos premiados en foros competitivos, como en el Congreso, en el 11th Global Conference on Business and Social Sciences en 2020, o en la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, en la ECA, en 2009, o por el jurado del Premio Estudios Financieros en la categoría de Recursos Humanos en 2010. Ella, bueno, nos va a hacer una ponencia muy interesante que está vinculada a esto ODS, al 13, pero como ahora ella indicará, realmente también transversalmente está vinculada a otros. Retrato generacional de la sociedad española ante el cambio climático, una cuestión a tener en cuenta para la economía verde bajo el enfoque del bienestar. Cuando tú quieras. Ahora, gracias. Decía que buenos días, que a veces se nos pide un currículum breve y resulta después que no es tan breve y una dice tenía que haber puesto menos. Lo que sí soy es una persona que aprende, que quiere aprender continuamente, y con esto de trabajo que os presentamos, porque aunque yo esté aquí comentándolo, el trabajo es de 3 compañeros, pues nosotros hemos aprendido. Hemos dado un paso más a algo que se tiene como sabido, casi concebido de una forma determinada, y nos hemos dado cuenta de que no está errónea esa forma, pero hemos descubierto algo, y más que esa forma tan interesante, ¿no?, como nos ha traído Juan Manuel, de realidades ya, de acciones que se están haciendo realidad, nosotros venimos a daros un retrato de la sociedad española sobre las percepciones que tiene en cuanto al cambio climático, pero realmente proponemos al final
acciones que se pueden hacer e invitamos a todos, a los que estáis aquí presentes, a los que nos están viendo y escuchando por streaming, a que ideemos otras actuaciones. Vale. Bueno, como les decía, si me permiten, os tuteo, si me permitís. Gracias. Como os decía, justamente el 6º Encuentro Internacional de Desarrollo Sostenible habla muy bien de cómo se organiza por la Fundación estos encuentros, pero claro, la Fundación lo que hace es trasladar lo que a la sociedad le preocupa. Y el hecho de que vayamos por la 6ª edición, pues habla de que preocupa, que hay un tema preocupante. Y es que se está tomando concienciación, en las últimas décadas sobre todo, en cuanto a que el cambio climático es una realidad. Lo damos por hecho, pero todo el mundo, toda la población piensa que el cambio climático es una realidad y que el ser humano está comportándose muy mal y que es parte de la razón de ese cambio. Nosotros lo que vamos a presentaros, o el trabajo que hemos hecho, es basándonos en este objetivo, en este ODS 13 de Acción por el Clima, pues previo a cualquier actuación que podamos pensar, hacer o proponer, eso, hacer un retrato, ver cómo realmente la población piensa, y lo que hemos hecho es asociar esa percepción a las generaciones, a las edades, a los grupos de edad. Perdón. Ahí va. Bien, nuestro trabajo se ha centrado en unos ítems, en una parcela de la encuesta social europea, en la ronda 8 de Eurostat, para todos los países de Europa, o para la mayor parte de los países de Europa. Actualmente de la encuesta social europea está está publicada ya la ronda 9. Pero en la ronda 9 no se contiene preguntas o no se ha hecho preguntas sobre el cambio climático. Es una de las cuestiones que caracterizan en la encuesta social, que tiene un bloque de preguntas y de temas permanentes, pero que van cambiando después en sus respectivas rondas, van cambiando de ciertas temáticas. Y en este caso tenemos un trabajo sobre datos publicados en 2018. Y eso trae también después, cuando lleguemos a las conclusiones, una serie de consecuencias. Nosotros vamos a tratar los datos desde el punto de vista cuantitativo, en una primera fase, pues con estadística descriptiva y un estudio de asociación de esos ítems que vamos a tratar con la edad, y después vamos a ver cuánto tiene de más conciencia, por decirlo de una manera global, unas edades, unos grupos de edades sobre otras, o sobre otros. Bien. Esos son los ítems que hemos cogido. Como están en inglés, pues lo vamos a pasar. Este se resiste. Aquí. Bien, cogimos 4 ítems de los muchos que tiene, unos 20 que tiene la ronda 8 de esta encuesta social europea. Y los ítems son, ¿cree que el clima está cambiando? Con un rango de 1 definitivamente cambiando y 4 no está cambiando. Definitivamente no está cambiando. O no lo creo en absoluto, que podría ser otra traducción. Preguntamos también el cambio climático, o se pregunta en la ronda 8, ¿el cambio climático está causado por procesos naturales o por la acción del hombre? Y ahí el rango es 1 completamente por procesos naturales y 4 principalmente por la acción humana. Y las otras 2 variables que hemos querido introducir
tiene ya más que ver con la actuación personal. Es decir, si usted cree que el clima está cambiando, si se debe a factores humanos, ¿le preocupa? ¿Qué tiene usted como responsabilidad particular o que puede hacer o cree que puede hacer algo en la reducción entonces del clima, del cambio climático? Y ahí los rangos, del 1 al 5 en el tema de si está preocupado o no, y del 1 al 10 en el tema de responsabilidad personal. Bien, os decía al principio que hay un concepto, una concepción de que los más jóvenes son los que más conciencia tienen. Y la literatura en general apoya esto. ¿Y eso qué nos lleva? Pues que en el trabajo nosotros propusimos estas hipótesis después de ese marco de literatura o conceptual que estuvimos analizando. El grupo de jóvenes es el más, o los más jóvenes son los más concienciados con el cambio climático, son los que piensan más o tienden más a pensar que ese cambio lo está provocando la acción humana, son los más preocupados porque se esté dando un cambio climático y son los más dispuestos a asumir su responsabilidad personal particular en el cambio climático. Bien, para ello lo que hicimos fue ver cuáles eran las edades de los encuestados que respondieron a la encuesta social europea, que en España se llevó a cabo por el CIS, por el Centro de Investigaciones Sociológicas, y que contó con cerca de 2.000 encuestados en España, en la población española, 1.958 encuestados. Se categoriza la variable edad en 4 grupos, de 15 a 35 años, a los que llamamos jóvenes, de 36 a 50 años, mediana edad, que me disculpe la gente que está en esta franja, que sigue siendo joven, pero de alguna manera teníamos que, para el estudio, diferenciarlo de la franja anterior. De 51 a 65, edad madura, y vuelvo a decir lo mismo, 50 y tanto, 60 y tanto, pues somos los nuevos jóvenes, yo ya me incluyo, y de 66 a 90 años, los mayores de la encuesta, ¿de acuerdo? Antes que nada, bueno, antes de cualquier otro análisis, lo que hicimos fue, en global, en la población global, ver cuáles eran las correlaciones bivariantes entre estos ítems que habíamos elegido. Y lo que nos damos cuenta cuando vemos esas correlaciones, tanto de Spearman como de Pearson, es que, bueno, claro, si una persona piensa que el clima no está cambiando, si vota más que 1, vota 4, tiende a votar 3, 4. En la primera pregunta es que no creo que el clima esté cambiando, evidentemente pues no va a tener predisposición personal para pensar que tiene que hacer algo con respecto a reducir el cambio climático. ¿De acuerdo? De ahí esas correlaciones negativas. Después vemos que si una persona piensa que no se debe o que se debe al factor humano, el cambio, puede pensar, por tanto, que le corresponde a ella como persona humana, como ser humano, o como persona, intervenir. Pero nos damos cuenta que sí, que hay una correlación positiva, sí, es verdad, pero muy débil. ¿Y eso qué significa? Bueno, que cuando me toca a mí particularmente, pues más fácil decir, hay que ver que la gente se está cargando, hablando en plata, se está cargando el clima, se está cargando, nos estamos cargando el planeta, lo estamos destruyendo, que decir, ¿y yo qué puedo hacer? Y ahí no llega al 20% la correlación. Y sin embargo tenemos ahí, no es muy alta, es media, pero tenemos esa correlación que a mí me da optimismo, que dice que si la persona responde que le preocupa el cambio climático, está más predispuesta a intervenir con su responsabilidad particular a intentar reducir los efectos que conducen al cambio climático.
Bien, lo que hacemos es, no sé si se verá bien, espero explicarlo para que no se confunda con tanto número, ¿no? Tanto signo. Lo que estamos haciendo ahora es ver cuáles son las medias de cada uno de esos ítems y qué posibilidad de asociación, si está relacionado o no, con la edad. En esta primera... Salgo un poquito de la Excel del SENA. Aquí tenemos las medias de cada uno de los ítems y aquí tenemos el estudio de la asociación o de la relación. Cuando preguntamos si el clima está cambiando, decíamos que 1 significaba sí, está cambiando. Pues sí, muchas gracias. Gracias. Como os decía, en esta primera parte de la izquierda tenemos las medias de cada uno de los ítems y en esta parte de la derecha el estudio de la asociación o de la relación con la edad. Con respecto a la primera variable, que era, ¿cree usted que el clima está cambiando? Vimos en el cuadro anterior que el 1 significaba sí, definitivamente está cambiando, el 4 no está cambiando. Podemos ver que la gente está concienciada en general, independientemente de su edad, porque no llega a 2 la media, está más cercana al 1, pero también vemos que progresivamente está alejándose del 1 conforme vamos pasando de los más jóvenes a los mayores. En el tema de... ¿está causado por motivos naturales o por acción humana? Era del 1 al 4, el 4 significaba definitivamente por la acción humana y vemos que, bueno, sobrepasa el 3 en todos, con lo cual todas las edades, todos los grupos etarios están diciendo que muy probablemente es por la acción humana, que piensan que es por la acción humana más que por los motivos naturales. Aquí vemos también que cuando se es más joven, más cerca se está de ese 4, definitivamente es el ser humano el que lo está provocando. Sin embargo, y aquí ya empezamos a romper un poco lo que dice la literatura, cuando pasamos de ¿cree usted que está cambiando el clima? ¿Cree usted que es por la acción humana? A la parte personal, le preocupa. ¿Y tiene usted responsabilidad para reducir los motivos que cambian el clima? Pues aquí, aunque todas las edades, todos los grupos, todas las franjas superan el valor medio del rango, que era del 1 al 5, el 5 es en absoluto, o sea, absolutamente sí. Vemos que todos superan el 3, que es la barrera intermedia. Los valores mayores, medios, lo tienen los grupos de edad que hemos llamado media o maduros. El grupo de 35 hasta 65 años. No los jóvenes. Cuando nos vamos a decir, bueno, ¿y qué responsabilidad cree usted que tiene para reducir el cambio? Si depende del ser humano. Pues aquí vemos también que hay una, era del 1 al 10, os recuerdo. Fijaos que los mayores ya están muy poquito por encima de la media, ¿no? Del valor que marca ni sí ni no. Los jóvenes son los que tienen una media mayor, pero tampoco los vemos muy convencidos. Ahí, porque hasta 10 hay todavía un margen amplio. Y muy débilmente supera el 6. Las desviaciones nos están hablando de que hay una homogeneidad en las respuestas, porque son muy bajas. Pero, bueno, nos ha llamado la atención esto y esto. ¿Podría esto significar que los jóvenes están convencidos de que el clima está cambiando y de que es culpa del ser humano, pero no tan convencidos de que pueden hacer algo? ¿De que es responsabilidad suya también? Es una de las preguntas que nos hacemos en este estudio. Cuando pasamos a investigar si realmente el valor dado a estas preguntas depende de la edad que se tiene,
Fijaos estos 3 asteriscos de las correlaciones que se traduce después en las medidas de Kruskal-Wallis, si es una distribución no normal, de ANOVA, si es una distribución normal. ANOVA siempre se pone cuando el número de respuestas es muy elevado, porque por la ley de los grandes números, aunque nos estén diciendo los test que la distribución es no normal, se tiende a pensar que se comporta, en una población grande, se comporta en términos de normalidad. Por tanto, hemos hecho los dos. Y cuando hayamos Kruskal-Wallis, ANOVA, o si no hay homogeneidad de varianzas en las distribuciones Welch-Forsity, vemos que se puede categóricamente afirmar que las respuestas a esos ítems, a esas preguntas, depende de la edad del que responde o de la que responde, de forma clarísima. Porque el error de esta afirmación es menor al 0,1%. ¿De acuerdo? Claro, que una cosa es decir que hay un error menor al 0,1% cuando uno dice que no todos los grupos de edades contestarían de la misma manera a esos ítems, que decir que comparados entre ellos, todos responderían de forma distinta. Quiero decir que cuando nosotros hallamos ANOVA o hallamos Welch-Forsity para decir, fijaos, se comprueban que no existe la hipótesis nula, que no se da la hipótesis nula, es decir, que hay asociación entre la edad que se tiene y la respuesta que se da, no significa que eso ocurra en todos los grupos de edad, sino que en esa variable, contestando esa variable, hay grupos de edad que significativamente darían respuestas distintas. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos después? Ver, comparando por parejas, es decir, los jóvenes con los de mediana edad, los de mediana edad con edad madura y los de edad madura con los mayores. Los cuadros verdes son los pares de categorías o de franjas etarias de edad que me están diciendo aquí hay una diferencia clara. Y los que están subrayados, redondeados, marcados con el color rojo son los que me están diciendo aquí hay una diferencia significativa y estadística, pero además, como decíamos en la tabla anterior, menor al 0,1% de error. Es decir, que vamos a ir a preguntar aquí a estos dos grupos de edad y nos va a salir con un 0,1% de error que sus respuestas son muy distintas, difieren, ¿de acuerdo? Pero como se puede ver, no están todos incluidos. En la anterior decíamos, hay un error menor del 0,1%, pero cuando empezamos a ver por grupos o por parejas de categorías de edad, vemos que aquí ya la cosa está más detallada y está marcando más que los jóvenes son los más conscientes, los más preocupados, que ya vimos que no, los más dispuestos a asumir su responsabilidad personal. Lo que estamos viendo aquí es que, donde ponemos elderly, continuamente están saliendo los pares elderly con otros grupos de edad. ¿Qué significa? Que más que los jóvenes son los más, los mayores son los menos. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, aquí, los mayores con respecto a los de edad madura, los mayores con respecto a los jóvenes, los mayores con respecto a la edad media. ¿Están preocupados? Los menos preocupados. Aquí, los mayores con respecto a la edad madura, los mayores con respecto a la edad mediana, los mayores con respecto a la juventud, ¿están preocupados? Los que menos, y además no me equivoco, y si me equivoco es con una probabilidad de menos del 0,1%. Mientras que los ítems, ¿cree usted que el clima está cambiando? ¿Y cree usted que se debe
a la acción humana. Podríamos pensar que sí, que a medida que se va bajando en la franja de edad, hay más conciencia, es decir, que los jóvenes son más conscientes, dicen que sí, que está cambiando, como os decía al principio, dicen que sí, que se debe a la acción humana. Cuando pasamos al terreno, pues actúa, ¿eh? Preocúpate, actúa. Pues ahí vemos que no se cumple eso, que lo que se está cumpliendo es que los que menos se preocupan y los que menos están por la labor de responder personalmente, haciendo algo para reducir este efecto, son los mayores. Sí. Sacamos aquí probabilidades de lo que hemos dicho y estamos viendo que las probabilidades de los jóvenes aquí son de responder que el clima está cambiando, pues casi llega a 3 veces más con respecto a los mayores. Aquí pues supera también el 2 veces más, es decir, casi también se acerca a veces a 3 veces más que los mayores, pero fijaos que aquí estos son los jóvenes, los de edad mediana, los maduros. Aquí los que más difieren de los mayores son los de edad entre 35 y 50 años. Cuando veíamos, sin embargo, cuando vemos el tema de de cuánto estaría usted dispuesto a asumir su responsabilidad para reducir acciones que llevan al cambio climático, también, aunque la probabilidad es menor, también si le preguntáramos a una persona de edad mediana, contestaría 1,6 veces más que están dispuestos que los mayores. Esta tabla está hecha con respecto al grupo de los mayores. Y aquí también hasta 2 veces más los grupos de menos edad que los mayores contestarían que sí. Entonces, para terminar ya, ¿qué sacamos de este estudio? Que hay una intensa relación de asociación entre en qué franja de edad me encuentro y la respuesta que doy. Pero que si se detalla el análisis, como lo hemos hecho con las pruebas post-hoc por pares de categorías, vemos que las hipótesis H3 y H4, que eran me preocupo personalmente y me ocupo, respondiendo de procurar hacer acciones que conduzcan o que mejoren el clima o que no contribuya a cambiarlo en sentido negativo, vemos que ahí ya no se cumple para los jóvenes, sino que los que más conciencia tienen y más predispuestos están a asumir responsabilidad son los de mediana edad, los de entre 35 y 50 años. Y que, como os decía antes, más que los jóvenes están más concienciados, descubrimos que a la hora de actuar, a la hora de la conciencia personal, yo me preocupo, yo actuaré, o yo tengo intención de actuar, son los mayores los que se quedan atrás. ¿Qué proponemos? Pues que los responsables de administraciones públicas, de las empresas, de los organismos, Mira Rosas, la propia fundación, con estos encuentros, tienen la capacidad y deberían diseñar, promover, implementar, evaluar actuaciones, medidas que involucren, que sigan involucrando a los jóvenes, por supuesto, a los de mediana edad, a los de edad madura, pero sobre todo que active ese colectivo que supone un 20% de la población española de personas mayores de 65 años, que la active pro clima. Decimos que el LOTS 13 es acción por el clima, pues no permitamos que el 20% de la población se quede pasivamente diciendo, bueno, que lo hagan los más jóvenes. ¿De acuerdo? Y ya para... Esta prometo es la última. Bueno, este estudio es transversal, es la foto de un momento determinado. Solamente tratamos de la población española, el estudio que hizo SIS para la encuesta social europea. Por supuesto, habría que hacerlo en otros países y comparar. Que hemos cogido 4 ítems de los casi 20 que se refieren al clima en esa encuesta de la ronda 8, que podríamos hacer una encuesta con más ítems, y que
Como os decía, la ronda 8 se publicó en 2018 y eso significa que el SARS-CoV-2 no había llegado a nuestras vidas. Si hoy se hiciera la encuesta, creo que la gente, un porcentaje grande de gente, tendría quizás otra respuesta, ¿no? Otra puntuación, seguramente. Entonces, habría que esperar a que el Eurostat quiera introducir en su próxima ronda, pues también ese marco de preguntas de la dimensión del clima, del cambio climático. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, María José. Es evidente que bueno, que no solamente vale con la concienciación, sino que tenemos que tener más compromiso y sobre todo más acción. Sí. Todos sí, y cada uno de nosotros. Y bueno, trabajaremos en la línea de la sensibilización, seguiremos trabajando en esa línea. Tenemos una pregunta para ti por el chat. Bueno, una pregunta o una observación de María del Carmen Fajardo. Entiendo que vendrían bien campañas de impacto proponiendo cambios personales para reducir nuestros consumos. Por supuesto, y bueno, eso para todos los ciudadanos, tengamos la edad que tengamos. Nosotros con este trabajo, que coincidió con Filomena, no he puesto la diapositiva final de gracias, por cierto, pero en la diapositiva final pues aparece mi nombre y mi correo y aparece el nombre de los dos coautores de este trabajo, que son Rafael Rabina Ripoll y José Antonio López Sánchez, del Instituto de Desarrollo Social Sostenible, y coincidió con Filomena, con la tormenta, con muchos amigos de toda España que nos decían, o de mitad de España para arriba, que nos decían, pues no sé si voy a volver a casa, no sé cómo vamos a salir del autobús, si vamos a salir, me he quedado aquí atrapado, no puedo ir al trabajo. Es decir, que ligando como nuestra línea de trabajo de la satisfacción laboral, la satisfacción de los trabajadores, el liderazgo para la felicidad, pues dijimos, mira, vamos a hacer esto, vamos a ver si todos los ciudadanos en España están, como parece venderse, ¿no? o creemos, están ya en el siglo XXI concienciados sobre que se ha de actuar para intentar reducir estos efectos. Y bueno, hemos sacado esas conclusiones y las propuestas que hacemos. Yo invito, como decía al principio, a que todo el mundo piense qué propuestas, pero a nosotros se nos ocurre, por ejemplo, que la propia UCA, y que en este edificio de fundación vosotros tenéis alojado aquí el curso de mayores, ¿no? La Universidad de Mayores, pues que la Universidad de Mayores tenga una parcela para hablar de esto. Mientras estaba escuchando a Juan Manuel, estaba pensando en chicos en colegios de Palmón y de los barrios con los que tengo, bueno, cierta afinidad y con los que he ido algunas veces a la Montera del Torero y a esas zonas, y estaba pensando, pues, se me ha ocurrido, en los colegios ahondar en estas cuestiones del clima, porque los chiquillos, que no son esos jóvenes mayores de 15 años, no entran en las encuestas, pasa mucho tiempo al día con sus abuelos y sus abuelas. Y al fin y al cabo, un abuelo o una abuela escucha a sus nietos más que a cualquier político y más que a cualquiera de sus hijos casi, ¿no? Asociaciones de vecinos, residencias de ancianos, los hogares de pensionistas, las residencias de ocio. Hay muchísimas alternativas. Con los niños ya las hacemos a través de talleres de sensibilización medioambiental en los colegios en primaria. Y bueno, ya se me está ocurriendo algo para hacer con el aula de mayores, porque es cierto que el aula de mayores de la Universidad de Cádiz, por lo menos en este campus, son desde luego muy buenos. Sí, muy activos, muy activos. Y proactivos, por lo tanto... Recoge nuestra propuesta. Muchas gracias. Hacer algo con ello. Muy bien, muchas gracias. María José, de nuevo agradecer tu participación y que te lleves un recuerdo de este encuentro.